buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier testigo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ustedes recordarán que ayer planteamos la situación terrible de un hospital en el estado de Monagas, en el que una importante cantidad de niños menores de 1 año de edad confrontaban severos problemas de salud, algunos perdieron la vida, y el evento común era la aguda desnutrición de estos niños, de tal manera que toda dolencia, toda enfermedad, todo problema de salud en realidad era una manifestación oportunista de un problema básico, de una deficiencia básica, que es el hambre, que es la desnutrición. Bueno, el tema no solamente son los niños. La madrugada de hoy, martes 18 de febrero, arranca con esta información que viene en diversos portales. Les daré, compartiré con ustedes la versión que la misma nos da la gente del Universal. Es una información que tiene como fuente primaria el Observatorio Venezolano de Prisiones. Murieron 6 presos en Barquisimeto por desnutrición y falta de atención médica. Denuncian además contaminación de los anexos. La nota dice así: desnutridos y sin atención médica fallecieron 6 reclusos de la comunidad penitenciaria Fénix, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara, durante los 2 primeros meses del año 2020. La información fue suministrada a través de una nota de prensa por el Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG que denuncia la muerte de prisioneros mientras el Estado guarda un silencio preocupante, entre comillas. Parece una política de Estado no darles comidas para que mueran. Sin duda alguna se han visto muy afectados por la crisis que atraviesa el país, enfatizó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. En el transcurso de enero y febrero murieron 6 presos solo en Fénix, Estado Lara, situación que resulta similar a la ocurrida en el año 2019, cuando los presos sucumbían ante la proliferación de una bacteria. La titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios no se ha pronunciado al respecto. En la actualidad, los presos de este penal larense sucumben ante enfermedades como la tuberculosis, hepatitis, VIH-Sida, entre otras, situación que se agrava considerablemente por la falta de alimentos y tratamiento médico. El último fallecido fue identificado como Vicente Ramón Aldana, de 59 años de edad, quien estaba detenido en Fénix desde el 27 de junio del año 2015. Se conoció que Vicente Ramón Aldana sufría de diabetes, pero no recibía tratamiento, lo que aunado a la mala alimentación provocaron su deceso. En ese sentido, sus familiares denunciaron que en el penal sabían que se estaba muriendo y lo que hacían era darle agua con sal. En este mismo centro penitenciario, los familiares de las más de 220 mujeres que se encuentran recluidas en el anexo femenino manifestaron su preocupación por la proliferación de enfermedades contagiosas como la tuberculosis dentro de los calabozos. Lo que queremos es que sean atendidas, pues esta enfermedad se puede curar si es tratada, comentó la madre de una interna al Observatorio Venezolano de Prisiones. ¿Por qué escojo esta nota para empezar este programa de hoy? Por una razón sencilla. El sistema penitenciario venezolano sí es una vergüenza. El sistema penitenciario venezolano es una lacra, una mancha terrible que afea el rostro ya bastante deteriorado de la República, ciertamente. Pero no olvidemos que es una red. El sistema penitenciario venezolano es una red y lo que ocurre en esa red tiende a diseminarse en el país. Desgraciadamente, este no es solamente un tema de los gobernantes, este no es solamente un tema de la clase política. La sociedad prefiere mirar para otro lado. Cuando hay problemas en el sistema penitenciario, la sociedad, nosotros, ustedes, yo, nosotros, tendemos a mirar hacia otro lado, ¿no? Y a pensar cosas como la siguiente. Bueno, si están aquí no es porque son angelitos. Si les pasa algo, lo tienen merecido, ¿no? Cosas así se han pensado y se han dicho en el pasado. Yo recuerdo cuando un moderno prócer venezolano, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones,
hace 10, 15 años, estábamos él y yo, pues, yo como alertando sobre lo que estaba ocurriendo en el universo del sistema de prisiones. El tema de la violencia y cómo estaba siendo mal abordado por el gobierno. Primero, con el tema de la violencia, recordemos, estoy hablando de cuando vivíamos en una especie de ingenuidad dentro de todo, y lo que ocurría en las cárceles eran confrontaciones con armas blancas, con los llamados chuzos, ¿no? En peleas colectivas, en riñas colectivas llamadas coliseos. Eso era un problema, pero ese problema generó una profunda ingobernabilidad en el sistema penitenciario. Y tú sabes lo que terminó ocurriendo, tú sabes cómo lo resolvió el gobierno. El gobierno lo resolvió negociando con los pranes de las cárceles la paz interna. Esa supuesta paz interna no significaba otra cosa que entregarle el control de las cárceles a los pranes. Y eso fue lo que hicieron. Y la sociedad estaba mirando para otro lado. La sociedad estaba de espaldas a eso. ¿Qué siguió ocurriendo? Bueno, que el poder de los pranes se hizo inmenso. No solamente tomaron el control de los centros penitenciarios, sino que además empezaron a usar esos centros penitenciarios, el Sistema Nacional de Prisiones, como centros de comando, para desde allí ordenar los secuestros, para allí ordenar la extorsión, para allí, desde allí ordenar, dirigir toda la actividad, o buena parte de la actividad amponil en nuestro país. Hubo regiones donde el PRAN de la cárcel mandaba más que el gobernador. ¿Recuerdan el caso del Conejo, en Nueva Esparta? Para solamente nombrar uno. O situaciones como en la mismísima ciudad de Maracay, en pleno corazón geográfico del país, en la región militar más importante del país. Bueno, los pranes se daban el lujo, por ejemplo, de decretar estado de sitio y le decían a la ciudadanía, bueno, hoy no salgan a trabajar, los comercios cierren sus puertas porque hoy es el velorio fulano de tal y no nos da la gana que la gente salga. Y eso lo anunciaban los delincuentes en la calle, escoltados por la policía. Cosas así han ocurrido. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. El gobierno, que ya había cometido un error terrible pactando con los pranes el control interno de las prisiones, después les permitió, cuando el poder de los pranes dentro del sistema penitenciario fue tan grande que rebasó los muros de las prisiones, vino el gobierno y pactó con el AMPA la creación de las llamadas zonas de paz. Es decir, los pranes pudieron expandirse tranquilamente más allá de las cárceles. Y bueno, hay zonas de Venezuela, la Troncal 9, por ejemplo, buena parte del estado Aragua y Guárico. Hay zonas completas del país donde la soberanía no la ejerce el Estado venezolano, la ejercen las bandas. Estas son las zonas de paz, repito, pactadas. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque todo esto que estoy diciendo es brutal, es terrible, y terminó afectándonos a todos, terminó afectando a todo el país. Pero ¿qué hizo la sociedad mientras todo eso estaba ocurriendo? Estábamos de espaldas, porque para allí era preferible no ver. Y siempre ese morbo, ¿no? Bueno, que es que si están allí, está bien lo que les pase, porque si están allí no son santicos. Olvidamos un dato clave en el sistema penitenciario venezolano. Casi 7 de cada 10 presos están en condición de procesados, no de condenados. Es decir, técnicamente hablando, son inocentes. Todo el mundo es inocente hasta que un tribunal no determina. Y en un país como Venezuela, donde te pueden mandar preso porque cuando les dé la gana a quien le dé la gana. Eso lo aprendió la clase media venezolana desde los terribles años 2014 para acá, cuando una gran cantidad de jóvenes manifestantes, de jóvenes estudiantes, fueron enviados por este gobierno inepto y criminal a cárceles como Tocorón o como El Dorado o como Yare. Entonces tú veías a familias diciendo, ¡wow! ¿Qué es esto? ¡Qué terrible! ¡Qué cosa tan horrenda! Y se dieron cuenta entonces que, repito, buena parte de la gente que está allí en calidad de depósito son, repito, inocentes. ¿Por qué hago todo este recuento? Bueno, porque hoy hay una nueva situación crítica en el sistema penitenciario venezolano y tiene que ver con la salud. Hay una situación gravísima con la tuberculosis.
tuberculosis expandida por todo ese sistema. Y no estoy hablando solamente de los presos, estoy hablando de los presos, estoy hablando de los familiares cuando van a visita, estoy hablando de los policías, estoy hablando de los carceleros, que luego van a sus casas y besan a sus hijos y besan a sus mujeres. Estoy hablando de un tema de salud pública extremadamente grave. Y repito, frente a eso no podemos hacer, como ya hicimos antes con el tema de la violencia, voltear para otro lado y decir, bueno, ese es un tema de los presos, ese es un tema del gobierno. No, ese es un tema de la sociedad. De la sociedad. Eso está ocurriendo. Y este no es un problema simplemente que puedan denunciar los activistas del Observatorio Venezolano de Prisiones, a quienes tendremos mañana aquí, por cierto. Es un tema del país. Y no espera, ¿no? A mí que no me vengan a decir, bueno, tú sabes, vamos a esperar que se produzca el cese de la usurpación para ver cómo hacemos con eso. O que venga Maduro otra vez a decir, el año 2020 es el año de la solución, sí, así como lo dijo el 2019 y el 2018 y el 2017 y el 2016, desde el año 13 está en esta necesidad. Este año sí es el año y el país sigue cayéndose a pedazos. No vale. Este tema, el tema de la tuberculosis, de las epidemias que tienen como autopista para expandirse en el país al sistema penitenciario venezolano, es un tema extremadamente grave que requiere respuestas ya. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Y ahora vamos a ir más allá del tema puntual del Sistema Nacional de Prisiones. Insisto, no es lo que ocurre en la cárcel o en una cárcel. No se trata de que aquí los caraqueños sigamos sencillamente denunciando el horrendo antro que es, por ejemplo, la zona 7 de la PNB en Boleíta. Se trata de eso. Se trata de que es un sistema nacional que, repito, sirve de conducto, de vaso comunicante, de autopista, para que una gran cantidad de morbos y de problemas se expandan a todo el país. Y ya no estamos hablando simplemente de la inseguridad o del accionar de las bandas, estamos hablando de cosas de riesgos de salud pública. Estamos hablando de una epidemia de tuberculosis, nada más, nada menos. Mientras que estamos pendientes del coronavirus y de todo lo que eso puede estar ocasionando en un crucero que está frente a Japón porque vienen de China y tal, mientras esté en eso, desde el punto de vista mediático y comunicacional, aquí tenemos una epidemia de hambre, en primer lugar, que le abre las puertas, ¿no? Le abre paso a una gran cantidad de enfermedades, como decía María Eugenia Mosquera el pasado domingo, un programa genial, los virus nuevos y los virus que regresaron por el deterioro del país, por el deterioro del hambre y por la destrucción del Sistema Nacional de Salud. Aparte de eso, tenemos otro tema sobre el cual es demasiado importante que reflexionemos como ciudadanos, que reflexionemos
También quienes tienen participación activa en organizaciones de distintos signos, el que milita en partidos políticos, bien por él, el que esté en una asociación civil, bien por él, los que activan en sindicatos, estupendo. Cada quien desde su espacio, que entienda con claridad que vamos como país a una situación muy compleja, hay que decirlo con claridad, muy compleja, ¿no? Repito, a mí me molesta ya cuando escucho de un lado o del otro cuentos de camino acerca de soluciones supuestamente mágicas y siempre de corto plazo, ¿no? Viene Maduro y cada año dice la misma bolsería que todo el mundo sabe que es mentira, ¿no? Este año es el año del despegue económico y vamos a construir prosperidad y devalúa, crea el bolívar soberano, crea el petro, crea cualquier necedad y resulta que seguimos de mal en peor. O también desde el ámbito opositor, cuando nos dicen no falta nada, hay que meter un empujoncito más, simplemente la marcha que viene o la elección que viene, y resulta que en efecto no hay soluciones mágicas, ¿no? Y ahorita en concreto nos enfrentamos a una situación extremadamente compleja. Después de la primera oleada de sanciones que es bueno decir, ¿no? Ocurren a partir de la actividad del régimen, violando los derechos humanos, destruyendo la economía y transformándose en un factor de perturbación y de peligro para la región y para el hemisferio. Eso genera una reacción de la comunidad internacional y parte de esa reacción se expresa en las llamadas sanciones. Ha habido un debate larguísimo en Venezuela, larguísimo a propósito de eso, ¿no? Hay quienes dicen, claro que vengan las sanciones, importantes, hay que asfixiar al régimen, a la tiranía, a la dictadura, a este régimen narcocriminal, no sé qué cosa, y aplauden las sanciones. Generalmente quienes hacen ese tipo de manifestaciones, que son muy respetables por cierto, son personas que o viven en el exterior o se encuentran en nuestro país en una situación personal y familiar, con manejo de ciertos recursos, con cierto nivel de ingresos, que le permite, ¿no? Aún en un país agredido por la corrupción del régimen y bajo los efectos de las sanciones, que ellos tengan su circunstancia personal y familiar más o menos resuelta. Hay otro sector del país que dice, sanciones, ¿cómo no? Estupendo las sanciones, pero que sean sanciones personales, que sean sanciones individuales, que sean sanciones a los corruptos, que sean sanciones a los violadores de derechos humanos, que sean sanciones a los ladrones estos, ¿no? Pero que no afecten al conjunto de la economía, porque si afectan al conjunto de la economía, terminan afectando más al pueblo, más a la sociedad, más a la ciudadanía, que a la misma cúpula, porque la cúpula tiene los recursos con qué burlar los efectos de las sanciones. Tiene cómo hacerlo. En cambio, el ciudadano de pie no. Si tú dices, vamos a sancionar a Conviasa porque están utilizando las avionetas para el tráfico del oro y esto y lo otro y tal y cual, ok, estupendo, chévere. Pero Maduro sigue usando su avión privado y el otro enchufado y el de más allá y el de hoy y el otro y el otro. En cambio, el ciudadano que tenía que utilizar los servicios, los malos servicios de esa destartalada línea aérea, sí se quedó a pie, ¿me entiendes? Para poner un ejemplo. Pero sin embargo, insisto, esa discusión no tiene sentido tampoco. Esa discusión es clavo pasado, porque las sanciones son un hecho, y un hecho que no puede ser ni decretado ni suspendido por la voluntad de ningún político venezolano, quiera o no quiera. Las fulanas sanciones son una realidad. Entonces lo que sí cabe, lo que sí es dable, exigirle al liderazgo político opositor venezolano, y lo que tenemos que discutir nosotros como ciudadanos, y no solamente discutir, sino resolver, es cómo carrizo vamos a luchar en medio de un país acogotado, por un lado, por la corrupción del régimen y por la mala gestión del régimen, por la gestión salvaje y criminal del régimen, pero por otro lado también impactado por los efectos precarizadores de las sanciones. Digo esto porque es que vamos por una segunda oleada de sanciones y ya son las llamadas sanciones secundarias,
expresamente dicen, esto no solamente es para la cúpula del gobierno, sino para muchas otras entidades, organizaciones, empresas públicas, privadas, X, que forman parte de ese sistema. Entonces, si eso viene, y viene, escriban, si eso viene, y si además se produce como es probable que ocurra la declaratoria de Venezuela como Estado promotor del terrorismo, si eso ocurre, entonces vamos a vivir nosotros en muy poco tiempo una situación de extrema precarización. Nos va a parecer, mira, vamos a terminar añorando lo que era la situación de Venezuela en los meses de septiembre, octubre del año 2019. Tiene una situación compleja, complicada, y quienes tenemos la posición de lucha contra el régimen totalitario, tenemos entonces que ver cómo Carrizo es que vamos a hacer para luchar, para seguir luchando aún en esas condiciones. Es demasiado importante, ¿vale? Repito, yo no estoy en la posición de estar diciendo, bueno, que las sanciones son malas, que las quiten. No, que las sanciones son buenas y las aplaudo. No. Eso es un dato de la realidad. Eso está allí. E imponerlas o quitarlas no depende de nuestra voluntad. Pero nosotros sí tenemos la obligación, como ciudadanos, como venezolanos, como demócratas, ¿no?, de ver cómo Carrizo hacemos para que no pase a nivel nacional lo que pasó en Maracaibo, ¿no?, que es que la situación de precarización de la ciudad ha puesto a toda la sociedad maravina en nivel, en modo supervivencia. Entonces tú dices, no, mira, que vamos a protestar. Chicos, no podemos. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay alimento, ¿no? De las 24 horas que tiene el día, tengo que utilizar 22 para tratar de sobrevivir. Y además el régimen, que es ineficiente para todo, es muy eficiente montando la represión. ¿A qué me estoy refiriendo, hermano? A una cosa clara, puntual, precisa. Las sanciones son un componente del cerco económico, financiero, político, diplomático contra el régimen de Maduro. Eso es un hecho, ¿ves? Pero corremos el peligro de que primero se quiebre la capacidad de resistencia de la sociedad frente al régimen que la capacidad de resistencia del régimen frente a las sanciones. Corremos ese riesgo. ¿Por qué? Porque la cúpula madurista, en primer lugar, no está sola, tiene aliados importantes. El tema de Rusia y el tema de China es importante. En segundo lugar, ellos tienen el control del petróleo. Con todo lo deprimida que esté nuestra industria, sigue siendo un motor importante y una fuente importante de recursos. En tercer lugar, bueno, ya hemos visto lo que ocurre con el oro, cómo transformaron al país, sobre todo el sur del país, con el tema del arco minero, en una gigantesca lavadora de oro. Es una cosa extraña. Generalmente en los países productores de oro, el Estado intenta evitar que los mineros saquen el oro y no lo declaren, se lo lleven sin declararlo. Es decir, el Estado intenta evitar que los mineros particulares le roben a la República. El caso nuestro es muy distinto, es mucho peor. En el caso nuestro es el Estado, ¿no?, quien saca una gran cantidad de oro, no lo declara ante el Banco Central y aparece de repente en Dubái, aparece de repente en Turquía, aparece de repente en cualquier parte del mundo, grandes cargamentos de oro venezolano, que se traduce luego, por supuesto, en divisa. ¿En divisa para quién? Para el Estado, para la sociedad, para la nación. No vale para ellos. ¿Eh? Entonces, en medio de esta situación, repito, ¿no?, el régimen sigue contando con recursos importantes, no solamente en términos de dinero, sino también en términos de control, en términos de poder. La economía venezolana se redujo 2/3 en los últimos 4 años. Para ponerlo más sencillo, la economía venezolana era como del tamaño de un coco, ¿no? Y ahorita se redujo y es del tamaño de una nuez. Y en esa economía reducida del tamaño de una nuez, el peso relativo de la economía negra, de la economía delincuencial,
de la economía que tiene que ver con el tráfico del oro y con el tráfico del contrabando de combustible y con el tráfico de droga y con todas esas cosas, el peso relativo de eso es mucho mayor, ¿entiendes? Y eso no tiene control ninguno, y eso está en manos de quienes ustedes saben que está. ¿Bien? Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie, entonces sí tenemos que ver con el peso de los efectos colaterales de las sanciones. Repito, yo no estoy diciendo que son malas, que son buenas, que las quiten. No, son un dato de la realidad. Eso está decidido por un poder que no está integrado ni por usted ni por mí. Lo que sí tengo que hacer y lo que yo le reclamo a mi liderazgo es que me explique de qué manera vamos a luchar en esas condiciones para, repito, evitar que se quiebre primero la resistencia de la sociedad frente al régimen antes que la resistencia del régimen frente a las sanciones. Eso no es un tema de discusión politológica. Y ya no espera, ya no aguanta a que nos sigan diciendo, bueno, es que estamos construyendo capacidades. Estamos frente a una situación dantesca en la cual está pasando esto, pues los niños mueren de hambre en los hospitales y los adultos mueren de hambre en las cárceles. Es que hace falta ser más claro. La realidad es demasiado terrible y no requiere, pues, adornos amarillistas para que la gente tenga que ver la gravedad de lo que ocurre. Entonces es muy importante, pero muy importante, ¿no?, que se hable con claridad frente a esto que está pasando y se le brinde a la sociedad, al conjunto de los venezolanos, a esta mayoría del país que claramente quiere cambio, que nos digan, bueno, vale, cuál es la naturaleza de ese cambio, cuál es el objetivo y cuál es el camino para lograrlo. Así de simple, pero así de urgente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión. Estábamos conversando en el segmento anterior acerca de las condiciones ciertamente complejas en que se produce se inicia este año 2020. Hay activistas de la sociedad civil venezolana que han desarrollado una intensa búsqueda de interlocución con otros actores de la sociedad, con los actores de la sociedad política, con el Estado, con factores como las iglesias, que están haciendo una intensa e importante labor en la construcción del encuentro de venezolanos para hacer frente a esta crisis, para encontrar salidas que estén signadas por lo consensual y por la búsqueda de estabilidad. Gente que esté empeñada en construir soluciones y no simplemente desenlaces. Una de esas activistas de la sociedad civil es Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es de la organización Dale Letra, que forma parte de la Alianza por la Protesta Pacífica, y ha motivado ella junto a otros voceros de la sociedad civil una dinámica relacional muy importante llamada Diálogo Social, donde hay un encuentro significativo
de voces de la sociedad civil. La tenemos en línea en este momento. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuáles son, a tu juicio, los gestos y las conductas que debe desarrollar la sociedad civil venezolana en este nuevo escenario producido tras el retorno del presidente Juan Guaidó a nuestro país? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a todos los oyentes madrugadores. Bueno, Chugo, comenzaré diciendo que desde la sociedad civil creemos que es importante que todos los actores políticos comprendan, primero que todo, que estamos frente a una situación muy grave para las personas, tal y como tú señalabas en el programa hace unos minutos, y que solo puede resolverse esta situación a través de un acuerdo. La salida negociada a la crisis en Venezuela supone el reconocimiento del otro, la identificación de áreas elementales en donde se pueda acordar una solución aceptada mutuamente. Tú me preguntas sobre cuáles deben ser las acciones de la sociedad civil y en este orden de ideas yo te diría que las acciones de la sociedad civil, de acuerdo al reciente regreso del presidente de la Asamblea Nacional, y yo te diría que nosotros debemos considerar consideramos que la gira del presidente de la Asamblea Nacional fue una estrategia acertada para renovar y consolidar el apoyo de la comunidad internacional tras los sucesos del 5 de enero, un mensaje claro para los actores internos que pretendieron tomar por la fuerza del Parlamento y desconocer la voluntad de las mayorías allí representadas que habían renovado el mandato de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y por tanto como interlocutor válido para la construcción del acuerdo que el país necesita. De manera que una vez que se ha dado este regreso, nosotros creemos que es momento para impulsar acciones que llamen a este acuerdo nacional. Nosotros hemos estado en una rueda de prensa recientemente hablado sobre la importancia de que los venezolanos podamos construir una lucha junto al liderazgo por nuestros derechos políticos y nuestros derechos civiles, con el fin de que podamos llegar a un proceso electoral. Ahora bien, esto solamente será posible si ese reconocimiento internacional es acompañado de un trabajo interno por el liderazgo que lo consolide como representante de las fuerzas democráticas y que desde nuestro punto de vista esto supone asumir con coraje y claridad la construcción de acuerdos entre los diferentes actores que componen la oposición democrática, lo cual requiere, tal y como lo propusimos a lo largo de todo el año 2019 y lo que va al 2020, que se inicie un proceso de consulta amplia a todos los sectores políticos y sociales, porque debe ser, digamos, la tarea fundamental del presidente de la Asamblea Nacional a su regreso al país. Esta convocatoria, que es parte de las acciones que nosotros también comenzaremos a exigir, digamos, desde la sociedad civil, debe ser una convocatoria amplia a los diversos actores políticos y sociales, a espacios donde se puede, de entendimiento, donde podamos construir una coalición robusta que demande una solución pacífica, constitucional y democrática, en la que las elecciones libres sin duda son la clave, lo cual demanda también que demos esta lucha de la que hablaba por nuestros derechos civiles y políticos. También vamos a seguir exigiéndole a todos los actores que den pasos concretos hacia la recuperación de la comisión preliminar derivada del acuerdo del año pasado, del mes de noviembre, entre las fuerzas políticas, y que se avance desde ahí en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales de forma institucional, con el fin de nombrar un nuevo CNE a través de un acuerdo en la Asamblea Nacional, lo cual es, digamos, imprescindible para que se pueda avanzar. Como decía al principio, Chugo, ambos actores deben comprender que el camino de la confrontación solo profundizará la crisis y que el camino para una solución pasa por la reconstrucción transparente de la ruta electoral que permita
que nos permita a los venezolanos enrumbar el país hacia una paz sostenible, a una verdadera transición y a un cambio estable, que solo, digamos, es posible si hay garantías y condiciones de competitividad para elegir y para ser electos, para que el voto recupere su carácter de expresión ciudadana y permita superar la crisis de gobernabilidad que hoy tiene sumido al pueblo de Venezuela en condiciones de vida inaceptables. Impulsar todo esto para nosotros es el norte, puesto que para nosotros lo principal es la persona humana y sus más urgentes necesidades. En ello estamos comprometidos los ciudadanos y la sociedad civil. Por ello, nuestras acciones en todo este proceso serán seguir combinando a los actores políticos a trabajar en un acuerdo nacional, y también consideramos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya acción debe estar al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna, según reza nuestra Constitución, debe convertirse en un actor fundamental cohesionado en el impulso de un gran acuerdo nacional que permita el libre ejercicio del voto como derecho político y como única vía para solucionar el conflicto. Cierro diciendo entonces que a los ciudadanos nos toca señalar el camino. Invitamos a todos los venezolanos a comprometerse en la ruta de la construcción de un acuerdo nacional que nos garantice la paz de la nación, más allá de sus preferencias, de las preferencias políticas de cada quien, y que urge comprender a todos y cada uno de los venezolanos que nuestro primer compromiso es con la persona humana. Tal y como dijimos en nuestra rueda de prensa del pasado lunes, 10 de febrero, el país nos demanda comportarnos fraternalmente los unos con los otros. No podemos olvidar, como tú señalabas hace minutos, que hay millones de venezolanos desamparados dentro y fuera del país, sufriendo las más grandes penurias, y asistirlos y protegerlos solo será posible si nos ponemos de acuerdo, y por lo tanto es nuestro deber. Estamos conversando con Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es vocera de la organización no gubernamental Dale Letra. Quienes asisten a las protestas públicas y a las manifestaciones lo han visto una y otra vez, con sus carteles, cada uno con una letra, construyendo consignas distintas de acuerdo a la intencionalidad de esa protesta en particular, de esa marcha en particular. Forman parte de la Alianza en Protesta Pacífica, y han promovido la construcción de una dinámica relacional llamada diálogo social, un espacio de encuentro en el que numerosas voces de la sociedad civil han podido desarrollar un mensaje congruente en función de esto que nos está diciendo. Ahora bien, Mariela, fíjate, ayer se conoció una declaración del señor Diosdado Cabello, teniente o capitán, ya no se sabe exactamente cuál es su cargo o su rango. El señor Cabello diciendo que ni él ni Tarek El Al-Zaimi negociarían jamás. Y también ayer fue posible ver un mensaje en la red social Twitter de la dirigente político María Corina Machado, dirigida a Pedro Pablo Peñalosa y otro periodista, diciendo que todo lo que no sea confrontación es cohabitación y colaboracionismo. ¿Cómo hace la sociedad venezolana? Yo sé que todas las encuestas dicen que entre el 60 y el 80% de los venezolanos quieren una solución negociada y electoral, pacífica. Y sé también que al retorno de la gira de Juan Guaidó está demasiado claro que la inmensa mayoría de la comunidad internacional, salvo la que tiene pendiente elecciones ahora en la Florida, están también por una solución electoral y pacífica. Pero ¿cómo hacemos para balancear el poder, al parecer muy grande desde el punto de vista mediático, de ciertos intereses que pueden ser reducidos, pero ciertamente bullangueros y poderosos? ¿Cómo hacemos? Bueno, como dije hace unos minutos, es nuestro deber conformar una coalición robusta. Para eso debemos seguir trabajando en organización, en articulación. Nosotros desde la sociedad civil estamos cada día reuniéndonos con más y más actores sociales del país
como tú decías, con las iglesias, con los sindicatos, con el magisterio, con las universidades, las academias, las organizaciones, sumando voluntades que puedan hablar en voz alta y de alguna manera que su voz sea más fuerte que estas voces que son minoritarias en el país, pero que tienen gran poder mediático, son muy estridentes y no dejan escuchar estas otras voces. La única manera de que nosotros podamos, tener un mensaje claro es con una coalición fuerte, una coalición robusta, que dé un mensaje inequívoco a esa dirigencia que se niega a la negociación sobre la necesidad de hacerlo. Como dije antes, porque es nuestro deber, porque es imposible que el país retome un rumbo de prosperidad, de bienestar, de paz para las personas sin que esto suceda. Y como tú decías al principio del programa, pues los millones de venezolanos que se encuentran en condiciones precarias de vida y que cada día entonces además son menos aptos para reclamar sus derechos, es enorme. No nos queda ninguna otra alternativa, sino que cada uno de nosotros es necesario, debemos sumarnos, trabajar con compromiso cada día para construir esta coalición robusta que pueda exigirle a los actores un acuerdo nacional por el país, por su gente. Muchísimas gracias, Mariela. Un gran abrazo. Buenos días. Gracias a ti. Mariela Ramírez, del Movimiento Ciudadano Dale Letra y vocera de esta dinámica relacional de la sociedad civil llamada Diálogo Social. Con su mensaje nos vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Bueno Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, Sexta Avenida, entre Tercera y Quinta Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Estamos escuchando a Mariela Ramírez. Recibió un mensaje a través del chat del Periscope de un ciudadano que nos dice: Chuo, esto que estamos enfrentando es una mafia narcoterrorista criminal internacional. Esto no sale con votos. Y yo, por supuesto, tengo el deber
la obligación como comunicador y como ciudadano de respetar todas las opiniones. Me lo plantea, entiendo entonces, para que lo conversemos, para que lo debatamos. Y le doy mi opinión con todo respeto. Fíjese, esto no sale con votos, pero sin votos tampoco. Repito, esto no sale con votos, pero sin votos tampoco. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un país que es el mayor productor mundial de hoja de coca y donde el jefe del proyecto totalitario venía precisamente de la mafia cocalera. Pero en ese país ya no está ese dictador. En ese país ya no está ese poder. ¿Y por qué? Bueno, porque esa sociedad, ¿no?, le echó pierna a enfrentar a esa mafia y enfrentarlo con lo que tenía, con lo que tenía. Y lo que tenía era pueblo, gente indignada, molesta, harta. Y se organizaron, como lo único que tenían era eso, pueblo, gente. Dijeron, vamos a utilizar ese recurso donde podamos contarnos y mostrar la mayoría grande, evidente que somos. Y lo hicieron, ¿por qué? Por ingenuos, porque pensaron que el Tribunal Electoral no estaba dominado por Evo Morales. Pensaron que el Tribunal de Justicia no estaba dominado por Evo Morales. ¿Será que pensaron que la Fuerza Armada, que tenía años, décadas, ¿no?, bajo el control de Evo, no le era leal? No vale. Ellos sabían que estaban enfrentándose a todo un estamento corrupto, pero la única palanca que tenían para enfrentar a ese régimen era precisamente la fuerza del número, la fuerza de un pueblo organizado y en movimiento. Y lo hicieron. Y fueron a la elección. Y el régimen intentó robarlos. Y al intentar robarlos, lo tumbaron. Y entonces hay gente que me dice, no, pero es que ya los militares se condujeron de manera decente y le dieron la razón al pueblo. Mire, hermano querido, la corporación militar siempre va a actuar de tal manera que preserve su supervivencia. Siempre. ¿Tú sabes quién era el militar de confianza de Salvador Allende? Se llamaba Augusto Pinochet. Cuando estaban bombardeando el Palacio de la Moneda, Salvador Allende decía, ¿dónde está Augusto? ¿Dónde está Augusto? Augusto estaba bombardeándolo. Eso es lo que ocurrió. Pero años después, cuando después del referéndum que perdió la dictadura, a alguien se le pasó por la cabeza la idea de desconocer ese resultado, fueron los militares, sus compañeros, los que le dijeron al mismo Pinochet, no, aquí no hay salida, aquí se perdió, hay que entregar, organicemos la transición. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Siempre ese actor va a actuar en función de aquello que le parezca más evidente en función de la preservación de su corporación y por supuesto de su poder. El caso de Bolivia. Es que tú crees que los militares que tenía Evo a su alrededor eran desconocidos, acaban de llegar, llegaron de la luna en ese momento. No, eran los mismos militares que le sirvieron a Evo Morales durante más de una década para mantener su control. Los mismos militares, cuando ven la situación, dicen, no, chicos, si nos quedamos al lado de este señor, nos hundimos. Entonces le dicen, señor, agarre su maleta y mejor se va. Pero esa situación había que construirla. Y el instrumento para construirla fue precisamente una elección. Le pongo un ejemplo mucho más importante. Acá en nuestro país, la noche del 6 de diciembre del 2015, el comunicado del alto mando militar fue anterior al comunicado del Consejo Nacional Electoral. Primero reconoció el resultado el alto mando militar y Padrino López que Divisay Lucena. ¿Por qué? Porque Padrino López se pasó y yo una situación donde ese actor institucional dijo, mira, si nos quedamos el país es acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Yo estoy diciendo sencillamente eso. Esto no sale solo con votos, pero sin votos tampoco.
Pero en todo caso, yo como ciudadano estoy esperando que mi liderazgo me diga, no, mira, el objetivo es este y el camino es tal, ¿no? Y lo vamos a lograr de esta manera. Y lo vamos a hacer entre todos, porque eso sí es verdad, sí estamos claros, ¿no? Si no hay unidad, no se califica, sencillamente. Eso es lo que estamos esperando y por supuesto, después de la gira triunfal del presidente Guaidó y de haber recibido tantos apoyos precisamente para la búsqueda de una solución política a la crisis, bueno, eso es lo que estábamos esperando. El presidente Guaidó llegó y dijo, bueno, más o menos lo que ya sabemos, ¿no? Que no se va a participar en elecciones fraudulentas. Claro, lo primero que tenemos que hacer es la presión para que las elecciones no sean fraudulentas. Que se nos diga cómo, pues cómo vamos a pelear para eso. Y cómo vamos además a insertar tanto el tema de la participación electoral como el tema de la posible abstención, una posibilidad también. Pero cómo inscribir una cosa o la otra en una estrategia de poder, no solamente un tema publicitario propagandístico. No se trata de decir una frase brillante y bonita en un momento determinado. Hay un camino, fuerza y fe. Las opciones están sobre la mesa o debajo de la mesa. No vale, no se trata de consignas, no se trata de mantras. Se trata de decirle al país con claridad, el objetivo es este y el camino es este y se recorre así. Porque la gente está muriendo. Porque estamos en una crisis horrenda. Y porque quienes viven en dólares no comprenden el dolor de la gente que se empobrece y muere en bolívares. Ese es el punto. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.